Muy buenas noches a la señora decana, a los señores doctores. Mi nombre es Ana Betty Cárdenas Herrera, de la primera promoción de maestría de nuestra universidad, la Universidad de la Gran Colombia, y el tema que seleccioné es el testimonio del menor, dilemas y retos para las motivaciones de las sentencias en los procesos penales en Colombia. El testimonio del menor, o el testimonio, ha sido siempre uno de los medios probatorios por excelencia presentes desde el principio de la humanidad. No tuvo injerencia el testimonio del menor desde esos comienzos de la humanidad. ¿Por qué? Porque sencillamente el testimonio, que es esa declaración, esa manifestación, esa aseveración que hacen las personas ante un ente jurisdiccional, pues solo tenía prelación únicamente la declaración del hombre y no se tenía en cuenta la declaración de los menores, ni mucho menos de las mujeres. Por eso ese testimonio, como provenía del hombre, lo llamaron en aquella época testimonio testicular, porque provenía de un hombre, es decir, que tenía testículos. Igualmente en la época antigua y esto, de la investigación, nos dimos cuenta que Atenas y todo eso, pues no le dieron la relevancia de tener en cuenta el testimonio de ese personaje tan importante como es el niño. Pero hoy, en las políticas actuales, pues el testimonio del menor nos hemos dado cuenta que está involucrado en muchos procesos penales, sobre todo, en dos roles muy diferentes, como testigo, sencillamente, o como víctima, y a veces se conjugan esos dos roles, existiendo un tercer rol que es cuando es victimario este. Entonces, es ese encuadramiento que voy a hacer constitucional, regional e internacional sobre la forma como se practican los testimonios a los niños, niñas o adolescentes, para fijar o hincarnos en las normas ya después nacionales de cómo se ventila o se adelanta el testimonio del menor y la relevancia que tiene, la importancia que tiene el testimonio del menor en los procesos penales, sobre todo en las sentencias o en los fallos que emiten. Para ello, hacemos relación primero al contenido del testimonio como medio probatorio, como prueba. Entonces, la prueba es ese instrumento mediante el cual logramos la verificación, la demostración, la corroboración de un hecho, de un suceso que aconteció. Entonces, la prueba del testimonio, tenemos que recurrir a ese medio probatorio en donde esa prueba es la que nos va a demostrar la verificación de los hechos, esa prueba judicial. Pero eso tiene una connotación y unas características relevantes en cuanto hace relación a esa persona que tiene una protección especial, no solo por el Estado colombiano, sino por toda la comunidad mundial, por toda la comunidad universal, cuando ha estado siempre en la palestra la necesidad de, cuando se ve involucrado, cuando ese menor comparece a la justicia, pues sencillamente hay que tomarle una declaración. Entonces, hay esa preocupación universal en que ese testimonio de ese menor, cuando se ve abocado a comparecer ante la ley, ante la justicia, de cómo, qué parámetros, qué dilemas, qué retos tiene la administración de justicia para la valoración de ese testimonio como tal. El testimonio de los niños, las niñas o adolescentes tiene unas características particulares en que no podemos desprender ese testimonio de las condiciones particulares y propias de esa persona que tiene la protección de un interés superior del Estado. Está dentro de la norma constitucional la protección de ese menor, está en el artículo 29 de nuestra Carta Constitucional, cuando dice que hay
ese interés de proteger al menor, ese interés de ver, proteger a esa persona vulnerable que hay, que es ese menor cuando comparece. Entonces, tienen que tenerse dentro de ese procedimiento penal en donde ese conflicto, donde se ve involucrado el menor como testigo o como víctima, necesita para que el juez lo tenga en consideración, porque es obvio y no desconocemos que el fallo o la sentencia tiene que, bajo el principio de congruencia, dictarse acorde con la prueba válidamente obtenida dentro del proceso, con todos los requisitos y con todos los presupuestos. Entonces, deben haber las reglas, la prueba, las reglas suficientes para que ese juez, al emitir una sentencia, a desatar ese conflicto en que se vio involucrado el menor, pues mire cómo compareció ese menor como tal. En el caso colombiano, nosotros, cuando el menor comparece a un proceso en donde deba declarar, pues tiene unas características y una protección especial ese menor. Nosotros vemos desde nuestro Código de Procedimiento Penal que al menor de 12 años pues no se le va a tomar juramento, ¿cierto? Pero que la práctica debe prestársele una especial protección. ¿Con base en qué? En los derechos fundamentales que tiene toda persona, pero con mayor relevancia, con mayor ponderación en ese menor, como cuáles, como la dignidad y el respeto por esa persona que se encuentra en esas condiciones involucrada en un proceso. Igualmente, pues el respeto o el derecho que tiene ese menor a ser oído, a ser escuchado en ese proceso en donde él resulta involucrado, se debe tomar esa declaración del menor como tal. Entonces, él tiene un derecho a declarar, es decir, el testimonio de ese menor involucrado ahí es un derecho que se le debe dar a él. El respeto por la dignidad de ese menor, por la dignidad, la integridad de ese menor. Por eso se ha propendido porque se haga en forma reservada, se haga bajo cámara de Gesell, se practique por personas especializadas, preparadas, capacitadas, con un cuestionario previo, es decir, ese procedimiento que ventila hoy desde el artículo 192 nuestro Código de la Infancia y la Adolescencia, el procedimiento para ese menor, pero se debe tener en cuenta en ese procedimiento de ese menor, primero que todo, ¿qué? La edad. Entonces hice un cuadro comparativo de la edad de ese menor en diferentes etapas. Ya nosotros tenemos una definición de quién es el niño a nivel mundial. Ese niño, ese menor, es la persona que sencillamente no ha cumplido 18 años. Pero pasa por unas etapas de desarrollo cognoscitivo, en que entre 0 y 2 años, pues el menor no tiene mucha evolución lingüística, mucha retención. Entonces, un testigo, como un menor en esa edad, entre 0 y 12 años, la declaración del niño sería una declaración muy laxa, muy corta, pero en cambio, entre los 7 y 9 años, es un testigo que la psicología nos ha enseñado que es un testigo más abierto, es un niño que raciocina y piensa sobre muchas cosas, que puede dar una declaración más conteste. Entonces, la edad es fundamental. Por eso, los presupuestos de los delitos o de las conductas punibles en que se ve involucrado el menor, pues sencillamente tenemos en cuenta en esas conductas la edad
del menor. Por eso se pide dentro de esos presupuestos que vaya acompañado por su representante legal, que vaya acompañado cuando ellos son los agresores, su representante legal, por una persona de confianza. Pero cuando el que concurre es aquel menor que no tiene representante legal, todo eso, para eso está la Defensoría Pública, como sería un menor habitante de la calle. La riqueza de la sociedad, del ser humano, doctores, está en el menor, en el niño. Entonces, para esto hicimos, para esto hice un método deductivo, analítico, buscando varias sentencias. En las sentencias en donde, 3 sentencias, en donde habían testimonios y se dictó una sentencia de autores con el testimonio único del menor. Y otras sentencias en que ese testimonio del menor fue cotejado con otros medios de pruebas, con pruebas directas, con pruebas indirectas, con dictámenes periciales como el examen sexológico del menor. Entonces, ese fichaje que se hizo fue con base en las fuentes de la doctrina y la jurisprudencia que se encontró. He seguido investigando porque aún hoy traigo 2 sentencias del 2016 en esas 2 situaciones donde declara el menor como testigo único. En la antigüedad se decía testigo unis, testigo nullis, es decir, testigo único, testigo nulo. Luego se habló y se dio prelación y ponderación que 2 testimonios en civil hacían plena prueba. Todo eso está superado. ¿Por qué? Por las técnicas de valoración del testimonio al menor. La protección en esa legislación comparada es la protección del testimonio del menor. ¿Cómo se debe o qué se busca en esa legislación, en el testimonio del menor o en esa legislación comparada sobre esa declaración del menor? Primero, el interés superior del menor, el derecho a ser escuchado, el respeto por la integridad, el mirar la edad, el mirar el desarrollo físico, intelectual, la reparación misma del menor. Fíjese que nosotros tenemos hoy dentro de nuestro procesal penal la reparación del menor, que si la víctima no la pide, que si no la pide la fiscalía, la debe pedir el Ministerio Público, pero debe lucharse por la reparación del menor. Son indescifrables los daños que se le ocasionan al menor con determinadas conductas como los actos sexuales abusivos. Son estigmas para toda la vida muchas veces del menor. Cambian a veces los comportamientos, la conducta misma del menor. Cuando una niña es abusada y ya tiene 5, 6, 7 años, vuelve a misionar en la cama. Cambia su comportamiento, se vuelve desconfiada o al contrario extrovertida y quiere compartir y quiere manosear a los adultos, a las personas. Entonces hay que mirar ese análisis psicológico siempre. Por eso se ha propendido dentro de la comunidad internacional de personas especializadas que ventilen, porque esa reparación no es en ese momento, no es una reparación solo monetaria, doctores, es una reparación que va mucho más allá, que tiene unos alcances unos brazos muy largos que toda la comunidad internacional ha visto. Porque esa reparación, el daño moral que se le produce a ese menor, el daño físico que se le produce a ese menor. Para no ir más lejos, el domingo presentaban en Caracol un pianista atormentado, un niño que de niño había sido violentado, le dañó hasta la columna y quedó estigmatizado para toda la vida. Es la victimización y la revictimización de ese menor. Esa victimización de ese menor, entonces,
igual es muchas veces porque nosotros tenemos etapas dentro del proceso penal y dentro de ese proceso penal presentar en diferentes instancias al menor, lo han considerado la doctrina, lo ha considerado la jurisprudencia, que es una victimización cuando tiene que confrontarse con su agresor, con su victimario, cuando debe de corroborarse el testimonio de él, y entonces primero lo lleva a la mamá a que pongan la denuncia, luego lo llevan al examen sexológico y otra vez tiene que el menor contar, luego lo llevan a donde el psicólogo para que cuente nuevamente, y ya van 3 veces, y luego va ante la fiscalía y vuelve el menor y tiene que contar. Entonces eso es victimizar a ese menor, someterlo a un sufrimiento y a un escarnio innecesario, donde estamos afectando más a esa víctima, a ese menor. Cuando es testigo, también sufre el menor. También sufre el menor, sobre todo porque muchas veces él es testigo de problemas de pareja, de problemas de familia. Entonces, nos ha enseñado los parámetros internacionales, regionales que vamos a ver. Entonces nosotros hemos visto que desde la Convención de los Derechos Humanos, el Consejo Europeo, las reglas de Brasilia, se han propuesto desde siempre, ya vienen desde el siglo pasado, doctores, hablando precisamente de crear una justicia adaptada a ese testimonio del menor, a ese menor que comparece ante un proceso judicial y que esa comparecencia nunca ha sido voluntaria. Esa comparecencia es porque ha sido víctima de abusos la mayoría de las veces, y ese abuso ha provenido en otras ocasiones de su mismo entorno familiar. Es allí donde a veces sufre ese menor los vejámenes dentro de su familia. Entonces, ese menor que cambia sus comportamientos de conducta, pues estos han creado desde la Convención misma de los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989, crearon políticas, crearon el direccionamiento. Es una organización grande de 198 países, doctores, pertenecen 169 a esta convención por los derechos mismos del niño. Las reglas de Brasilia crearon los derechos a las personas en estado de ¿qué? De vulneración, de vulnerabilidad. Y dentro de eso es que metieron a los niños no solo víctimas de abusos dentro de su entorno familiar, social, dentro de la sociedad, sino en el conflicto armado. Cuando esos niños se llevan al conflicto armado y son objeto allí dentro de ese conflicto armado de vejámenes. Se propendió porque precisamente desistieran, renunciaran a llevarse a menores de 14 años a esos conflictos armados. Hicieran entre 14 y menores de 18 que se ventilaran situaciones. Una situación que no ha podido. Fíjese, el menor sicario es utilizado como un instrumento por mayores adoctrinados y todo esto, y tiene que comparecer a los estrados judiciales, pero hay que garantizarle también a ese menor delincuente, a ese menor victimario, también los derechos, porque ha sido la sociedad, ha sido el entorno social. Esto, mis queridos doctores, tiene mucha tela todavía para dónde cortar. A pesar del esfuerzo de las naciones, han creado verdaderos estamentos jurídicos, han creado verdaderos procedimientos, convenciones. Fíjense que las Naciones Unidas creó el Instituto del Desarrollo Económico, todo eso. Entonces, ¿para qué? Para auxiliar, para parangonear todos estos derechos de los menores dentro del campo internacional. Nosotros hablamos en ese mismo campo internacional de los regionales. Hay países como la Unión Europea, el Consejo Europeo, estados como México, como España,
que han tenido también en la palestra, pues este legislar, esta cooperación internacional por vigilar ese interés superior del niño, por la protección a estos niños que se ven involucrados dentro de procesos penales. Nosotros vemos que en las otras ramas del derecho pues no se le toma juramento, el menor de 12 años pues es un inhábil relativo, lo que sea, pero de verdad la problemática está en la comparecencia, en la declaración, en el testimonio que da ese menor dentro de los procesos penales. Y entonces nuestros jueces, nuestros magistrados, la corte misma, nuestras instancias más altas, pues tienen que recurrir a la doctrina, a la jurisprudencia, al análisis mismo que hacen de toda esta recopilación para en un momento dado pronunciarse. En esto, pues nosotros decimos que mediante los medios probatorios se introduce la declaración a un proceso. Ese testimonio que en un lapso más abierto sería ¿qué? La declaración que rinde una persona, ¿cierto? Sobre hechos que son de su conocimiento. Pero aquí, esa declaración dentro del proceso penal se convierte en que no proviene de un tercero que ve desprevenidamente, no, es un menor que sufre los vejámenes, los abusos sexuales, la explotación, la pornografía, el comercio mismo de los menores, la utilización que hacen los adultos de ese menor. Por eso muchas veces hay que ver políticas para sacar, porque el menor tiene el derechos consagrados en la Constitución, en el artículo 44, el derecho a la vida, el derecho a una familia, el derecho a la salud y demás, pero hay veces hay que sacarlo de ese entorno social. Hay veces que el menor dentro de ese entorno social se ve, doctores, sometidos en los problemas de la pareja, donde se lo pelean ante la problemática que tienen por la custodia, por todo eso de los padres, entonces se lo pelean los padres como si fuera cualquier cosa, y entonces dicen los distractores, por ejemplo, el testimonio del menor, que el menor, su corta edad, pues no le permite discernir entre la verdad muchas veces y la mentira. Las defensas en los procesos penales y en las apelaciones que hacen, sostienen que el menor tiene falta de madurez, que el menor es fácilmente sugestionable, que el menor es vulnerable y que por ende ese menor es un testimonio que no puede ser valorado en forma íntegra y única, y con base a ese testimonio ese menor tomar una decisión. Porque es que el menor, cuando comparece en una y otra vez, el menor le retroalimentan los familiares de acuerdo a los intereses egoístas de ellos a los que declara el menor. El menor termina a veces utilizando un lenguaje no como los especialistas, no como los psicólogos le indican, sino que el niño hace manifestaciones a veces que se saben con antelación, que fueron de pronto inducidas esas manifestaciones por adulto. Ojalá que ese viejo se pudra en la cárcel para que no le haga más daño a otros niños como me hizo a mí. Entonces son conjeturas, y dicen los abogados de la defensa que el niño es fácilmente sugestionable, es fácilmente manipulable, y que entonces ese testimonio del menor único no puede ser tomado sin ningún beneficio, doctores, de inventario. No puede ser tomado así, que debe ser cotejado con otros medios probatorios. Entonces yo tenía como la situación de que ese testimonio se va a veces en algunas sentencias, como en los 3 casos, doctores, como testimonio único. Entonces es un sistema directo, en que el juez dice en ese momento que ese testimonio, que el niño no conoce la mentira, que el niño ha dicho la verdad, que por ende el niño declaró, y que con base en esa declaración lo erige como una
plena prueba y dicta sentencia con base en el testimonio del menor. No podemos desconocer que los procesos penales de conductas punibles contra los menores, como los abusos, los actos sexuales contra menores, se nos están yendo, doctores, únicamente con pruebas testimoniales. La prueba testimonial del menor, la prueba testimonial de la psicóloga al que le hizo la entrevista y la declaración de la mamá. Entonces se nos ha convertido el proceso penal en donde está involucrado ese menor en una prueba documental. Pero existe la otra teoría, la transversal, en donde dice no, el testimonio del menor no puede dársele toda la veracidad, no puede dársele toda la credibilidad cuando es un testimonio único. No, se debe ponderar, se debe valorar, se debe cotejar con los otros medios probatorios. Muchas veces ha sucedido que en actos sexuales abusivos con menor no se ha hecho un reconocimiento sexológico a ese menor. Entonces, al no hacerse ese reconocimiento y son actos sexuales abusivos con menor, entonces por la entrevista que dijo la psicóloga, más grave aún, doctores, cuando se habla de actos sexuales abusivos diferentes del acceso carnal, donde a veces no se ve a primera vista huellas físicas de la violencia que se ejerció contra el menor, en donde se lleva el examen de medicina legal y contesta el médico en la anemesis que sencillamente el menor manifestó, ¿cierto?, que había sido manoseado, manipulado por un adulto, por un familiar, por un vecino, qué sé yo, por cualquier persona de estas. Pero es la versión, es lo que le contó el menor a esa persona, entonces se va únicamente con prueba testimonial. Entonces, ese sistema transversal sencillamente indica que para darle la plena credibilidad al testimonio del menor, sencillamente debe cotejarse con los otros medios probatorios. Ahora bien, sí, ahora bien, en la cuestión nacional nosotros tenemos el artículo 44 de la Constitución, tenemos el Código de la Infancia y la Adolescencia, que nos habla en el artículo 8 del interés superior del menor. Tenemos del artículo 192 al 199 y el artículo 150 que ventilan sencillamente los procedimientos de la declaración del menor. Y la ley 906 de la prueba testimonial desde el artículo 382. Entonces, nosotros tenemos doctrina, tenemos jurisprudencia, tenemos la comunidad internacional como tal, ¿cierto?, en donde nos podemos apoyar para de verdad dictar sentencias donde se desaten de verdad justos, donde se haga justicia a esos derechos violados, a esa victimización del menor, a todas aquellas circunstancias en donde se defiende de verdad el interés superior del menor. La Corte Constitucional, pues igualmente tenía dos sentencias, ambas del 2016, en donde había un testimonio único y que el juez lo dictó en primera instancia, lo revocaron en segunda instancia, fue en casación de un mototaxista que la mamá le recomendó que llevara al niño y en el camino o trayecto que lo llevaba a la escuela y lo recogía, lo manipulaba al menor, entonces se revocó. En segunda instancia fue a casación y allí le dieron plena credibilidad al testimonio del menor, es decir, con un testimonio único. Teníamos otra que es la producida, una sentencia del 2016, donde se habló no solo del testimonio del menor en esas sentencias, sino con otras pruebas. ¿Cómo qué? Como las pruebas indirectas, como las pruebas de referencia.
como las pruebas anticipadas. ¿Para qué? Para no llevar una y otra vez al menor a los estrados judiciales, porque ese repetir es un sufrimiento, es un sacrificio al que se somete, una verdadera revictimización del menor. La credibilidad, pues, la credibilidad del menor está precisamente en la forma como se practica ese testimonio dentro del proceso penal. Dale los aportes, ya vimos las categorías, dale los aportes. Los aportes. Entonces, debe tenerse en cuenta que los elementos relevantes para, que se deben tener en consideración para el testimonio del menor dentro del proceso penal: el interés superior, la edad, la dignidad y el respeto por esa persona, el derecho que tiene el menor a ser escuchado, el restablecimiento de sus derechos, los fundamentos internacionales y regionales, sí, porque todos esos fundamentos, todo ese trabajo que han hecho en Europa, en Iberoamérica, en Brasilia, en México, en España, es sencillamente el apoyo, el interés que hay por la comunidad internacional precisamente en relación con el testimonio del menor. La valoración de ese testimonio del menor pues no pende solamente del principio de congruencia, ¿no es cierto?, de la prueba, en que el juez tenga que tener en cuenta las pruebas allí producidas, sino que debe analizar dentro de las reglas de la sana crítica y las reglas de la experiencia la credibilidad de ese testimonio dentro del menor y cotejarlas con los otros medios probatorios que se dan dentro del proceso. La importancia, pues la importancia es indispensable, la importancia de la intervención, doctores, del menor, porque solo así, porque estos son delitos clandestinos, son delitos solitarios, son delitos a puerta cerrada, donde se convierte en testigo único, en testigo insular, en testigo protagónico de su propia desgracia, de su propio lastre. Entonces es importante para establecer responsabilidades, pero esto sin violar, doctores, los derechos fundamentales que tiene el acusado. No podemos violar el principio de presunción de inocencia, el derecho al contradictorio, y hay una panacea que, ¿por qué se lleva al menor a un juicio oral y público, así sea lejos de la audiencia, sin confrontarlo en cámara de Gesell? Porque el acusado, el procesado, tiene derecho al contradictorio dentro del proceso penal como una de sus garantías procesales fundamentadas. El Ministerio Público, la Fiscalía, los defensores tienen que velar precisamente porque el testimonio se practique bajo todos los parámetros para que no se venga afuera y no sigan siendo vulnerados en forma tan infame los derechos de los menores. Me preguntaba un alumno: doctora, ¿y usted qué opina del caso de Uribe Noguera? Le dije: ¿cómo me preguntas? ¿Como abogada o como mamá? Porque en estas instituciones, en ninguna, doctores, se ha hablado como se ha hablado y se ha querido en el país, que cadena perpetua, que pena de muerte, que tal. Entonces, nosotros tenemos que mirar es la forma en que, ¿verdad?, se restablezcan, doctores, esos derechos, se practiquen con todas las técnicas, con todas las garantías procesales, y se tenga en cuenta que el menor tiene derecho a defenderse, y cómo, mediante un testimonio, pero un testimonio tomado con todas las técnicas procesales y fundamentales. Gracias, doctora. Le damos la palabra ahora al doctor José Alfonso Balbuena. Sí, buenas noches, buenas tardes. Pues la verdad, yo quiero hacer referencia a este trabajo de tesis de maestría en Derecho Penal de la doctora Navetti Cárdenas en el siguiente sentido. Creo que una de las preocupaciones de un director de tesis es que haya una coherencia entre la justificación, los objetivos, el planteamiento del problema, una pregunta de investigación,
con el desarrollo y las conclusiones y los hallazgos que se tengan en el desarrollo de esta tesis. Me parece que la doctora Navetti, primero, por el hecho de haber hecho su trabajo de tesis de manera individual, conozco los esfuerzos personales que ha hecho para desarrollar su trabajo. Me parece que el trabajo está muy bien documentado, tiene una gran cantidad de referencias, en citas, hay un buen recaudo de material, digamos, académico sobre los temas. Ha hecho un planteamiento del problema muy claro. Frente al planteamiento del problema, ella ha desarrollado su trabajo de investigación utilizando no solamente la normatividad, y no solamente la normatividad interna, sino también normatividad internacional, regional, frente al tema en cuestión. Y ha, por lo demás, hecho un muy buen trabajo de investigación jurisprudencial. Me parece que la jurisprudencia que se incluye dentro del trabajo son, por supuesto, sentencias, son desarrollos de altas cortes bastante documentados, en donde la doctora Navetti nos hace referencia exactamente a su gran pregunta de investigación sobre el grave encuadramiento de estas normas con la protección de los menores en Colombia, y sustenta el desarrollo en las corrientes sobre el valor del testimonio de los niños, niñas y adolescentes, en cuanto a las categorías directas y transversales que se encuentran claramente en cada una de estas sentencias que se desarrollan. En la diapositiva que veíamos los aportes al conocimiento, los aportes a la academia, pues me parece que es un trabajo que realmente deja cosas importantes. Me parece que el trabajo tiene un esfuerzo, me parece que la doctora Navetti en ese sentido, pues realmente ella fue muy comprometida con el tema, es un tema que ella lo desarrolla en su práctica diaria, en su litigio, e igualmente de manera académica en sus clases, y creo que ha hecho un gran esfuerzo, y la verdad pues yo me siento satisfecho frente a lo que ha desarrollado. Seguramente le quedaron muchas cosas importantes, doctora Navetti, pero yo sé que fue como el no controlar muy bien el tiempo, pero están igualmente incluidas en su tesis de maestría. Gracias. Gracias. Vamos a abrir el espacio para la sesión de preguntas de los señores jurados. Doctor Echeverry, para que haga usted su intervención. Doctor Echeverry, ¿va a hacer usted preguntas? Sí, yo pues quisiera, muy buenas tardes para todos. Doctora Navetti, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gracias, doctora. Un saludo muy especial. Doctora, después de escucharla, de pues haberla acompañado a lo largo de este tiempo en el desarrollo del trabajo, y pues como sé que esta es una temática que la ha acompañado a usted durante todo su ejercicio profesional, la preocupación por niños, niñas, adolescentes, quisiera preguntarle entonces cuál es su opinión frente a las reformas que se han planteado en relación con la edad de habilitación de mayoría para los jóvenes, tomando en consideración que algunos países están reconociendo derechos civiles y políticos desde los 16 años aquí en América, mientras hay otros que apenas lo están haciendo a partir de los 21 años. Frente al tema que nos concita, la valoración del testimonio, pues el estimar menor de edad, no ciudadano, a una persona de 20 años, de 19, 18, o el considerar que sí lo es uno de 15 o 16 años, pues puede tener unas implicaciones de cara a su aporte testimonial,
en cualquiera de las condiciones como usted ha mencionado, de víctima, bueno, de victimario, de testigo de los hechos de otro. Entonces quisiera que usted nos diera su opinión al respecto. Muchas gracias. Es una situación, buenas noches doctor, ¿cómo está? Es una situación que se está propendiendo en el país ahora, política, por la aproximación de las elecciones, de adelantar la edad de los 18, la mayoría de la edad de los 18 a los 16 años. Esa sería una cuestión totalmente diferente del testimonio dentro del proceso penal, ¿cierto? Porque, le reitero, sería por lo que hoy necesitan, ¿cierto?, más votantes. Entonces yo pienso que esto de adelantar las edades, pues dentro de nuestro país es una cuestión meramente política. Pero hice un cuadro que su merced había observado de acuerdo a las diferentes etapas del menor. La psicología enseña que en esas etapas del menor se pasan a veces por complejos, como el complejo de Edipo, de Electra, ¿no es cierto?, que son ampliamente conocidos dentro de la psicología, cuando ese menor que entra en conflicto, digamos, dentro de los hogares y está en desarrollo entre los 12 años, 14, 15, entra a ejercer defensa, por ejemplo, frente a la violencia que el padre desarrolla contra la madre, entra a tomar partida. Y viceversa, la niña, ¿cierto?, en ese otro complejo donde coge y empieza a diferenciar ampliamente ese patrón, ese lineamiento de patrón padre, y empieza a defenderlo. Es que mi mamá lo cela, es que mi mamá lo molesta mucho. Entonces, ese testimonio de ese menor, ¿cierto?, de edad entre los 12, los 16, o sea, menos de los 18 años, es un testimonio más rico, pero es un testimonio que también la defensa ha dicho que ese menor, ya en esa edad, tiene mayor capacidad de raciocinio, de discernimiento, entonces que es menos sugestionable, menos vulnerable frente a las influencias que puede efectuar la alienación parental, es decir, los parientes, porque ese menor puede tomar partidas en caso de esta situación o en estas edades, doctor. Doctor, ¿está usted satisfecho con la respuesta? ¿Va a hacer otras preguntas? Bueno, gracias, doctor Ricardo. Doctor Guillermo. Muchas gracias. Quiero saber si la doctora tuvo la oportunidad de estudiar el manejo que le dan los jueces de infancia y adolescencia y jueces penales municipales y jueces penales de circuito y especializados al testimonio del menor, porque no siempre los procesos, de hecho es la excepción de procesos los que llegan a casación, y muchos de estos procesos pues no son apelados y queda simplemente con la valoración que haya hecho el juez de primera instancia. Mi inquietud, doctora, es si usted tuvo la oportunidad de mirar ese tema, qué valoración, qué dificultades, qué aciertos tienen los jueces en este tema de valoración del testimonio del menor. Sí, su señoría. En la valoración que hace el ente jurisdiccional, ¿cierto?, que tiene la libertad de la apreciación probatoria de la prueba, que es la persona especializada y que es a quien va dirigida la prueba. ¿Para qué? Para que desarte ese proceso, para que lo lleve a una culminación que es una sentencia. ¿Sí? Los jueces de menores dentro del ejercicio, los jueces
del circuito o lo que sea, cuando de conocimiento, cuando declara el menor, pues ellos, ¿qué hacen? Ceñirse a las garantías que da el Código de la Infancia y la Adolescencia, la Ley 1098 del 2006. ¿En cuanto a qué, doctores? En cuanto a lo que regla el artículo 192 y siguientes, es decir, los procedimientos. No permiten la confrontación con el victimario del menor, ¿cierto? El fiscal prepara al menor para esa audiencia, se hace en un sitio diferente por no someter el menor al estrado judicial. Igualmente el interrogatorio, él lo direcciona. Para mí, los jueces están preparados para recepcionar un testimonio con todos los procedimientos reglados para recepcionar un testimonio del menor. Y nosotros estamos preparados para eso, pero nosotros no podemos permitir, digamos, que muchas veces por sopesar, porque se debe sopesar el testimonio del menor con otros medios probatorios, porque yo soy partidaria de la directriz o del sistema transversal, que se compare con otros medios probatorios, ¿cierto? Porque el menor es fácilmente sugestionable, vulnerable, por el estado ese mismo de alienación parental. Entonces, los testigos son los ojos y los oídos de la justicia, pero quien tiene y quien debe desatar ese conflicto y hacer la valoración del testimonio es el juez. ¿Mediante qué? Mediante llegar a la certeza, aplicando todos sus conocimientos, mirando todos los medios probatorios, porque nosotros sabemos que el proceso penal siempre tiene una segunda instancia y él debe velar precisamente, ¿cierto?, porque se practique procesalmente en todas las instancias para que él tenga lucidez cuando entre a actuar en la valoración de la prueba que contempla el Código de Procedimiento Penal dentro del artículo 403.